Historia. En Buenos Aires se conoce como casco histórico a la zona alrededor de la Plaza de Mayo volcada hacia el sur, especialmente los barrios de Montserrat y San Telmo. Son las zonas que guardan los vestigios de la Buenos Aires original, histórica, colonial, pero también el legado de las grandes transformaciones que ocurrieron en el siglo XIX. Hoy entonces les proponemos conocer mejor el casco histórico de Buenos Aires y reflexionar sobre la necesidad de preservarlo. El criterio que se tomó cuando se consiguió la ordenanza que establecía el casco histórico, se hizo en base a encontrar un lugar que tuviera antecedentes y que de alguna manera permitiese a la gente el reconocer la vida y la identidad de la ciudad. Porque el casco histórico de cualquier lugar representa al lugar, no lo que mucha gente le gustaría que fuera, a lo cual somos muy afectos. La denominación de casco histórico dentro de la ciudad es absolutamente administrativa, es decir, no responde a este casco fundacional de Garay y tiene una delimitación absolutamente curiosa. Se da desde Rivadavia hacia el sur, extendiéndose hacia el área de San Telmo, tomando partes de Montserrat, Avenida de Mayo, pero dejando llamativamente afuera lo que coincide con lo que popularmente se conoce con la City, es decir, aquel lugar de la ciudad donde tienen asiento los capitales financieros más importantes del país. Quiero invitarlos a conocer un dibujo histórico, la acuarela de Bing Bones. Se trata de la primera vista de la Buenos Aires fundada por Garay que se conserva. Se piensa que fue realizado este dibujo allá por 1628 por un marino corsario holandés. Y van a ver en el centro de la imagen al tradicional fuerte de Buenos Aires de forma circular. Esta es Buenos Aires, pintada por el milanés Brambilla en 1794. En el centro la fortaleza, la catedral y el cabildo. Buenos Aires ya era capital del virreinato. En esta otra vista de Brambilla se retrata a Buenos Aires desde el Camino de las Carretas, posteriormente conocido como Camino a Barracas. ¿Cómo describir hoy a esa ciudad original, fundacional? ¿Cómo se organizaba y por qué alrededor de la hoy llamada Plaza de Mayo? Porque bueno, está derivada como todas las ciudades fundadas en la América hispana de las leyes de Indias, ¿no? Que tenían una plaza mayor, en este caso 2 módulos de las manzanas características con los loteos, ¿no es cierto?, del tamaño del 866, de las varas, de las 100 varas, con el asentamiento de los edificios que albergaban en principio los poderes, el poder político, administrativo, colonial y el poder religioso, a través de la iglesia matriz y los conventos o las iglesias de las órdenes religiosas. Y después todas las construcciones, digamos, civiles o privadas que tenían que ver un poco con 2 o 3 variables fundamentales: la vivienda, el comercio, algún tipo de talleres, ¿no es cierto? Y obras de infraestructura básicas, ¿no es cierto?, que también quedan rastros, digamos, en el subsuelo, sobre todo en San Telmo, canalizaciones, ¿no es cierto?, que están por debajo del nivel de la vereda, pero que también son rastros nada más, claro, como de tipo arqueológico. Donde se encuentra la Casa Rosada estaba el fuerte. El marino inglés Emerick Vidal lo pintó magistralmente justo cuando se declaraba la independencia, allá por 1816. El primero en realizar la vista desde la plaza fue el ingeniero Pellegrini, allá por 1829. Hoy nos cuesta imaginar aquella pequeña aldea.
Las imágenes tomadas desde el río nos devuelven a una Buenos Aires modesta, edificada sobre la barranca, con un terreno que tiene suaves ondulaciones, algunos arroyos, y solo se destacan en la silueta las torres de las iglesias. Una pequeña ciudad construida donde se chocan, se encuentran la pampa y el río. En la típica cuadrícula con casas bajas se destacan las torres y cúpulas de las iglesias, los únicos edificios altos de la ciudad por mucho tiempo. Las vías de circulación eran precarias, su efectividad dependía de las condiciones del tiempo. Los arroyos y riachos se transformaban con facilidad en barreras. Los puentes de madera fueron una solución parcial. Bueno, es una visión, digamos, desde la civilización, digamos, porque desde las pampas lo que había era todo el mundo de el indio, digamos, los gauchos, ¿no es cierto? Era, por otra parte, como la visión que siempre parecería que Buenos Aires quiere tener, que la vean desde afuera, ¿no? Desde el río, desde Europa, desde más allá del Río de la Plata y el Atlántico. Y por otra parte, es donde esas visiones es donde se ven también convergen los dos elementos geográficos fundamentales, que es el Río de la Plata y la Pampa, y sobre esa línea de choque o de encuentro se asienta la ciudad, ¿no? La iglesia de San Pedro Telmo, que le da nombre a este barrio, forma parte de una serie de templos fundacionales de la época de los jesuitas. Las iglesias, por lo que representan, por el rol del culto a lo largo de los años, son de los pocos edificios que han persistido a través de los siglos. Una pregunta que nos hacemos permanentemente: ¿cómo cuidar este patrimonio, este legado? El barrio histórico se preserva concientizando, palabra que ahora dicen que no se usa más, pero creo que es la que mejor expresa, concientizando a la gente, explicándole, haciéndole vivir esas razones por las cuales es muy importante, porque en barrio histórico no debe ser solamente de fachadas, Hay que preservar ciertos detalles interiores básicos de nuestra memoria, los patios, pero no el patio con la magnolia, eso es nostalgioso. El patio como espacio de vida, que puede tener el naranjo y demás, pero puede tener cosas totalmente contemporáneas si uno lo sabe aprovechar como algo que responde a una larguísima tradición. Poco queda de la fisonomía de aquella gran aldea, capital del virreinato, principal puerto al sur de las Américas. Los cambios se van acentuando, acelerando, desde 1820, pero especialmente después de la caída de Rosas y con el gobierno de Roca durante la intendencia de Torcuato de Alvear. Allí realmente cambia la cara de Buenos Aires. Vamos al corte, enseguida más noticias de la historia. Estamos reflexionando sobre el casco histórico de la capital argentina. Y seguimos en Noticias de la Historia. La demolición de la Recoba, el antiguo y tradicional mercado que estaba en la Plaza de Mayo, representó un punto de inflexión en las transformaciones de la ciudad. Se apostaba por cuestiones de organización y de higiene a los mercados cerrados, construidos con una tecnología en hierro, significaron la tendencia del momento. El mercado, si lo limpiaran y lo pintaran, sería absolutamente deslumbrante, porque son ejemplos que hoy día tienen valor mundial, porque son ejemplos de la revolución industrial impecables. Y está bien, lo que tienen que hacer es eso. Sorpresas hay muchas en el sur de Buenos Aires.
La casa del Virrey Liniers en la calle Venezuela, de estilo colonial. La casa mínima del pasaje San Lorenzo, que recuerda a las casas de los negros libertos. Sobre Perú, el hierro como símbolo de modernidad encuentra un hito en la antigua ferretería Hirsch, hecha con piezas del legendario taller parisino de Eiffel. Al barrio sur se lo conoce de este modo por estar al sur de la catedral, una referencia clave en la Plaza de Mayo. Contra lo que muchos piensan, no quedan vestigios de lo colonial en San Telmo o en Montserrat, pero son los dos barrios que guardan de algún modo la memoria de la ciudad. Allí se sufre muy fuerte la fiebre amarilla en 1871, lo que desencadena un cambio generacional y social con el éxodo al norte de las familias más ricas. La Casa de Renta fue una gran protagonista en el proceso de urbanización. Fueron una alternativa para las nuevas clases medias, conviviendo con los tradicionales conventillos en el sur de la ciudad. ¿Queda una Buenos Aires colonial, una Buenos Aires de la época de la colonia, una Buenos Aires indiana? Quedan retazos, ¿no? Quedan como testimonios sueltos y muy desperdigados, como la mayoría de las épocas de Buenos Aires, porque por otra parte todo lo que se fue sumando no se fue consolidando como un sector o un barrio como puede ser en Europa o en otras ciudades latinoamericanas, que se terminó de consolidar y se hizo una extensión a través de una orden, digamos, política o administrativa para que se terminara de armar un sector de la ciudad y seguir con otro sector, ¿no? Esta acuarela de Vidal muestra muy bien la edificación colonial de Buenos Aires. Esta casa fue una de las más lujosas de la ciudad. Luego se convirtió en aduana. Estaba sobre la actual avenida Belgrano y el río. Es muy difícil encontrar un continuo de edificios coloniales dentro del área. Lo que vamos a encontrar son una serie de edificios dispersos, básicamente los distintos conventos que están ubicados tanto en el área norte o sur de lo que fue el casco fundacional. Ese componente cultural habla de una Buenos Aires necesariamente, como genéticamente, heterogénea y ecléctica. Absolutamente, ¿Cómo lo has sería dicho esto? muy claramente. Es que es así porque, como decíamos antes, desde esa época iban confluyendo y, digamos, al estar Buenos Aires en el borde, en la periferia, digamos, del Imperio Español, ahora en estos últimos años se habla mucho de periferia, y como yo he puesto en algún artículo, era como una periferia universal donde, digamos, se reunían o coagulaban distintas tendencias y se imbricaban de una manera que no se dio en otras partes del mundo. Y eso tenemos que asumirlo, entenderlo, valorarlo para, digamos, poder preservar mejor, que es una de mis grandes preocupaciones, todos esos testimonios que todavía nos quedan, ¿no es cierto? No solo en Buenos Aires, sino en otras partes del país. Estamos en Alsina y Defensa, detrás de mí los Altos de Lorriaga, una casa muy especial en Buenos Aires a metros de la Plaza de Mayo, que estaba allá por 1810 y tiene un aditamento especial, era de un cabildante. Una arteria principal del barrio es de la calle Defensa. La calle Defensa, que fue Plaza de Mayo a antiguamente, Parque Lezama. claro, porque antiguamente fue la calle Mayor, se venía del puerto o se venía del sur a través de la calle Defensa. La Plaza Dorrego, hoy muy concurrida por los turistas y conocida por su feria y también por la cantidad de anticuarios que hay aquí sobre la calle Defensa, que de hecho fue un acceso clave a la Plaza Mayor. En su momento, aquí funcionaba una plaza de carretas y un mercado. En San Telmo había, cuando nosotros empezamos a trabajar, un espíritu de cuerpo muy especial. Si al barrio lo querían. Está muerto, muerto total.
absolutamente. ¿Muerto qué significa? Y muerto significa, por ejemplo, que había una mercería en la esquina de la plaza, de la Plaza Dorrego, a la cual se llamaba Mercería La Mascota. Cuando entramos a hablar con los dueños y le preguntamos cuánto tiempo hacía que no cambiaba la vidriera, y esto es textual, eran dos personas mayores, una mujer y un hombre, ella se da vuelta y le dice, decime Cacho, ¿cuándo se casó la porota? Y él dice, y la chica mayor tiene, y hará 7 años. 7 años que no cambiaban la vidriera, hecho comercial de cuarta. Claro. Bueno, eso era un termómetro. Se instala la feria, que por suerte tuvo éxito desde el primer domingo. Era muy insólita, en un barrio muy tranquilo, ese loquero, porque fue felizmente un loquero total, con organitos, fonógrafos, gente que se disfrazaba, nunca supimos por qué, porque nadie les dijo que se disfrazaran. Surgió espontáneamente una movida sobre las cosas viejas, sí, la cultura, el arte. Y el hablar, porque empezaron siendo 30 puestos. A las 3 meses había los 260 que hay ahora. La conservación hay que hacerla en el marco de la planificación de la ciudad. El problema que en este momento, al no haber normas claras de conservación, las demoliciones se están dando en forma anárquica en cualquier lugar de la ciudad. Y esto lo que lleva es a la destrucción de los pequeños conjuntos históricos, estas especies de pequeños centros históricos de los que hablamos en un momento, que son los que nos permiten ver cómo era la ciudad de Buenos Aires en determinados momentos de su desarrollo histórico. Creo que hay una discusión de fondo que hay que sostener en algún momento y es pensar qué ciudad queremos, cuál es el patrimonio que está dispuesta a sostener la sociedad y de transmitir hacia el futuro. Y yo no estoy muy seguro que la ciudad que queremos los porteños esté vinculada pura y exclusivamente al desarrollo entendido como demolición y renovación y desarrollo entendido también como construcción indiscriminada de metros cuadrados para distintos usos. Buenos Aires es una ciudad saturada y es una ciudad que está perdiendo aceleradamente su calidad de vida. Los cambios en Buenos Aires fueron realmente vertiginosos a partir de 1880. Los planes políticos y urbanísticos para Buenos Aires buscaron convertirla en la ciudad más europea de Sudamérica, enterrando de paso el legado del pasado colonial. Hasta la próxima semana con más noticias de la historia.